Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy en el estudio acompañado por don Roberto Quiroga. Él es ingeniero agrónomo, especialista en aguas y reforestación. Buenos días, ingeniero. Buenos días a la audiencia, compañeros de la mesa. Y con nosotros también está don Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del Gremio de Empresarios del Valle de Cauca, Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Roberto, y a todos los televidentes e internautas a esta hora. Esperamos que en algunos momentos llegue Jahuira, rector del Colegio Ideas, quien está liderando con Roberto Quiroga y con otras personas de la ciudad de Cali el proyecto Cali Ciudad de las Aguas. Hoy vamos a dedicar este rato a conversar sobre el problema del agua en Cali, pero ya no solamente para mostrar los estragos que tenemos, las dificultades que tenemos, los problemas que tenemos, sino para hablar de una propuesta concreta. Roberto Quiroga, quien nos acompaña, ha estado estructurando una propuesta que la llama Proyecto Campaña para la Recuperación y Conservación de los Bosques y Aguas del municipio de Cali, periodo 2016-2020. Es un proyecto que a mi modo de ver está muy bien sustentado y que tiene una serie de actividades concretas, unas metas concretas y un presupuesto concreto a invertir en este tipo de iniciativas. Voy a pedirle, o le vamos a pedir, Gustavo y yo, que nos explique con detalle su proyecto, sobre qué base argumental descansa, es decir, por qué él habla de recuperación y conservación de bosques y de aguas, y hace tanto énfasis en el bosque. Uno que no sabe de estos temas nada, se pregunta, bueno, pero ¿y no será que lo que hay que hacer es cuidar que no se sigan vertiendo desechos orgánicos y tóxicos a las fuentes de agua, que se mejoren los canales de irrigación, que no se pongan viviendas a las orillas de los ríos? Pero cuando ya uno se pone a hablar del bosque, la cosa como que se complica. Entonces pidámosle a don Roberto, y le recuerdo, háblenos con lenguaje muy coloquial, muy para que entienda mi mamá y las vecinas de mi mamá y la gente común y corriente, que no saben nada técnico. Lo único que saben es que todos los días necesitamos el agua desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿En qué consiste su proyecto? ¿De qué base arranca usted? A mí me llama la atención que usted habla de que en el Valle o en Cali hay 750 nacimientos o fuentes de agua. Eso yo nunca lo había oído, no sé si es que lo entendí mal. Bueno, muy buenos días para todos. Pues el problema que estamos afrontando, no solo en Cali ni Colombia, sino a nivel del mundo, es un problema grave, que es la cuestión del agua, que se nos está acabando, la deficiencia del agua. Deficiencia en dos aspectos, tanto de tipo de calidad como de cantidad, porque cada día que se nos va disminuyendo el volumen de las aguas, pues lógicamente que ya, y a medida que aumenta la población, son dos casos, el uno va hacia adelante en proporción de aumento como es la población, pero por ejemplo el caso del agua
va disminuyendo también en la misma proporción o aún mucho más. Entonces, esta es la situación y todos hablamos del agua y que sí, y cuando llegan los recortes de agua, que el racionamiento, listo, se ve el problema en el momento, pero no miramos qué soluciones podemos darle a esta situación para evitarnos todo esto. Y esto se viene trabajando hace muchos años, pero definitivamente los gobernantes, vamos a hablar de los gobernantes a nivel del mundo inclusive, nunca le han prestado atención a esta parte de la reforestación protectora. Aquí hablamos de una reforestación de tipo protectora. Bueno, ¿qué sucede con Cali? Desde el año 1874 se inició en una forma drástica, digamos así, la deforestación. ¿Qué es la deforestación? Deforestación es la destrucción del bosque. Simplemente es eso, la destrucción del bosque. No es ni siquiera el aprovechamiento, es la destrucción. ¿Qué significa esto de la destrucción? Que cuando se hace el proceso de deforestación se corta por parejo el bosque en una zona o en una región, por parejo, de tal manera que no queda nada digamos de servicio en ese momento. ¿Qué sucede entonces cuando se deforesta? Los árboles, primero que todo, se tumba toda clase de árboles, de diferentes edades, de diferentes especies. Entonces, cuando se tumba el árbol, el suelo queda desprotegido. O sea, la protección del suelo en todas partes es la cobertura arbórea, es el bosque, digámoslo así, son los árboles y las especies vegetales. Pero cuando se corta el árbol, como es el caso de deforestación, que se llama tala también, es el otro término que se utiliza, la tala rasa, es acabar completamente con todas las especies. Entonces tenemos varias situaciones. Una, el suelo queda descubierto, queda sin protección. Entonces, ¿qué pasa allí? Que vienen otros elementos a incidir allí sobre el área. Uno, ¿cuál es? Los rayos del sol. Los rayos del sol entran inmediatamente a esta zona, caen directamente al suelo, pero también entran a la atmósfera que tenía allí el bosque. Entre el árbol y el suelo se ha formado una capa de humedad, una humedad ambiental. Pero entonces cuando se tumba el árbol, esa humedad comienza a desaparecer por acción de los rayos del sol, el calentamiento. Tenemos dos problemas allí: pérdida de agua en el del suelo. ¿Por qué? Al haber el secamiento del suelo, el agua inmediatamente se empieza a evaporar. Hay una evaporación. Y en una zona podemos tener 5, 10, 15, 20 nacimientos. Hay zonas donde hay muchísimos nacimientos. Pero al suceder estos nacimientos... Pero el nacimiento es el que provoca, don Roberto, el árbol en su unión con el suelo, cuando recoge toda la humedad y va por las raíces, y ahí es que esa es la importancia del árbol y el bosque, que los citadinos, los que vivimos en la ciudad, no nos damos cuenta. Exacto. Nosotros no comprendemos todavía qué es el árbol y cuál es su papel en la naturaleza del árbol. No lo conocemos, y si algunos lo saben, pues no le dan mucha importancia a esto. Esta es la realidad. Entonces, siguiendo con el aspecto y hablando humedad, así, ok, dele. ¿Qué sucede? Entonces aquí viene, mire cómo incide todos estos aspectos con la deforestación, el bosque como elemento fundamental de nuestro medio ambiente. Una pregunta, entonces, y cuando el árbol se saca y se traslada a otro sitio, en el otro sitio donde llega el árbol, uno enriquece ese sitio, pero si ese sitio no está preparado, uno pierde ahí. ¿Qué pasa con el traslado de árboles? Traslado. Bueno, ese es otro problemita. Pero sí es válido o no es válido. Biológicamente no.
Yo por lo menos ese es mi punto y eso es lo que planteamos y eso se han hecho estudios, investigaciones hace muchos años de muchos países en que en realidad hay el manejo del árbol es una cuestión de tipo biológico. Entonces el árbol es como un ser vivo, es un ser vivo, eso es lo que no hemos podido comprender, que es un ser vivo que necesita de todos los elementos de la naturaleza también para poder vivir, para poder supervivir y para poder producir beneficios. Entonces, con ese puntico es importante, Gustavo, porque ese es uno de los aspectos que tiene relación con este punto que estamos hablando. Pero permítame terminar yo con la parte. Listo. ¿Por qué desaparece? ¿Por qué desaparece el agua en esa zona? Por el calentamiento que hacen los rayos solares en ese suelo ya descubierto, queda libre el suelo. Entonces allí caen los rayos. Entonces hay un calentamiento del suelo y se calienta la atmósfera y lógicamente la humedad que allí hay, pues se evapora. Hay una evaporación. ¿Sí? Entonces, al haber evaporación, allí los sitios por donde salía, por donde emerge el agua, que es lo que llaman nacimiento, son salidas. Los nacimientos son las salidas del agua. El agua está en la parte subterránea, pero también está en la parte superficial. Entonces tenemos que las aguas están tanto encima del suelo, en la superficie, como en la parte subterránea. Y lo que permite es la salida, o sea, el nacimiento es la unión de esa humedad, tanto la que está subterránea como la que está superficial, que es esa humedad ambiental, que es la que se conserva en el aire, digámoslo así. Entonces, al llegar los rayos solares, insisto sobre ese punto, hay el calentamiento y hay que la evaporación. Es un simple fenómeno meteorológico, hay una evaporación. ¿Y qué sucede cuando hay evaporación? Pues todos estos nacimientos que tenemos en la zona, pues se van sumergiendo. Digamos, ya esa humedad no sale y ya va buscando... Ingeniero Roberto, pero para evitar que entremos en lo que yo llamo los tecnicismos, sí. Este es un programa para un público abierto y lo que necesitamos es que mi mamá entienda el problema y las personas comunes y corrientes, finalmente, ¿a qué se reduce el problema? No, sin usar los tecnicismos, quiero decir es, ¿por qué necesitamos reforestar el bosque? ¿Por qué? Digámoselo a un campesino, digámoselo a un jubilado, digámoselo a un obrero, digámoselo a una ama de casa, pero sin hablar con términos como si fuera para los ingenieros y para los especialistas. ¿Por qué es importante y necesario reforestar el bosque? Se necesita la reforestación porque el árbol, la presencia del árbol va a permitir nuevamente recuperar la humedad ambiental que se perdió por efecto de la deforestación y el calentamiento por los rayos solares. Muy bien. Entonces, por eso se requiere la reforestación protectora. Usted en su ponencia está diciendo que desde el año 1874, hace 140 años, la Ley 61 expresa: los bosques son terrenos incultos y se autoriza la tala para obtener los derechos de propiedad sobre un terreno. Esta ley de los gobernantes de Colombia de aquella época abrió las puertas para la deforestación sin control del recurso natural fundamental que es el bosque. Y después dice que otras leyes que impulsaron la deforestación fueron la Ley 85 del año 20, es decir, hace 94 años, la Ley 200 del 36, hace 78 años, el Decreto 59 del 38, hace 76 años, legaliza predios de 50 hectáreas situados en el bosque natural con cultivos de tagua, caucho, quina, chicle, pita y maderas preciosas, etcétera. O sea que nos está mostrando que desde hace 140 años
ya la institucionalidad de gobierno del país decidió que los bosques se podían tumbar. Y esto hoy nos tiene en este punto. Y en este punto llega Jawira, rector del Colegio Ideas del Cali, y quien está liderando con otras personas de la ciudad el proyecto Cali Ciudad de las Aguas. Usted llega cuando estamos escuchando al ingeniero Roberto Quiroga Jawira explicarnos por qué el bosque es importante, y en síntesis lo que dice es porque el bosque genera una capa vegetal protectora entre los rayos del sol y la tierra pura y dura, y eso es como si se volviera una esponja que retiene agua en épocas de verano y la normaliza o la racionaliza cuando hay demasiada lluvia, y evitando las hecatombes por derrumbes y demás. Explíquenos usted por qué el interés de quienes lideran esta iniciativa de ponerle coto al tema, pero ya no con proyectos ornamentales y proyectos citadinos, sino mirar el bosque, mirar allá donde nacen los ríos y donde está el bosque húmedo, tropical y andino, que es el que nos está circundando. Bueno, muchísimas gracias por permitirme expresar un sentimiento tan importante que tiene que ver directamente con la problemática, que más allá de lo mencionado por Roberto, nos invita también a pensar que hay factores que están determinando también la problemática. Fundamentalmente es nuestro quehacer, ¿no? La manera como nosotros interpretamos la relación con el entorno. Sí, desde años antes incluso de lo planteado por Roberto, digamos, había una particular relación con el entorno. Desde los pueblos indígenas, la relación con el bosque, la relación con el árbol, la relación con el fruto, con digamos, la naturaleza en general, era una relación fundamentalmente sagrada, una relación de profundo afecto, de profundo respeto, que invitaba definitivamente a valorar la realidad del paisaje. A partir de la conquista se suscita una realidad nueva, que es ya el usufructo. Por consiguiente, los grandes písamos, los grandes caracolís, los grandes cominos crespos, los grandes árboles majestuosos que existían en nuestro valle, fueron talados e incluso transportados, muchos de ellos, a Europa, con un criterio de usufructo para, digamos, cubrir espacios de las grandes catedrales, de las grandes construcciones de las ciudades más importantes de Europa. Esa variable tan determinante también se le sumó el hecho de que a principios del siglo pasado, o antepasado diríamos, más bien, Cali se abastecía de carbón vegetal, y en las cabeceras de los ríos, o sea, los nacimientos, existían árboles tan importantes como el roble, que produce un carbón vegetal de alta calidad, y también entonces los colonos comenzaron a deforestar este árbol pensando en las necesidades urgentes que existían en la ciudad, pero no existía de manera ninguna un control, un carácter, digamos, de valoración de esa situación. Por ende, el nivel de ruptura con el ecosistema fue increciendo, es decir, cada vez en las cabeceras de los ríos la cantidad de tala de árboles fue mayor. Otra variable fundamental es que el valle de por sí es un valle húmedo, lleno de agua, y nosotros éramos esencialmente arroceros. Por consiguiente, cuando comenzó a llegar ganado al valle, el ganado, para no afectar los grandes cultivos, pues fue transferido hacia el piedemonte. Por consiguiente, el piedemonte también comenzó a ser deforestado de manera irracional. O sea que hay una suma de variables complementadas por estos decretos tan absurdos como el que tú acabas de comentar y que nos trajo Roberto a colación, que han sido el componente fundamental para esa ruptura con el equilibrio y la armonía del orden natural. Antes de, Jawira y Gustavo, antes de entrar a que nos explique en detalle
las actividades o las metas que la propuesta que hace Roberto tiene, yo les quiero pedir, y a usted en particular, Javiera, que nos comente el análisis que los psicólogos y los científicos sociales están haciendo de por qué la humanidad no le pone cuidado al riesgo del cambio climático. Y entonces, en la última publicación de la revista Semana, hablando de la cumbre de París que se va a realizar a partir del próximo 30 de noviembre, es decir, dentro de muy pocos días, y donde van a haber 190 jefes de Estado representando en teoría al mundo para discutir precisamente el cambio climático, un psicólogo de Harvard, Daniel Gilbert, dice que la humanidad, el cableado del cerebro humano no está diseñado para identificar a enemigos sin rostro, o sea, para temerle a enemigos sin rostro, y el cambio climático es exactamente eso. Él dice que la mente no está diseñada para reconocer amenazas sin rostro y verlas como un enemigo concreto. Además, como se trata de un fenómeno gradual y no súbito, la mente se adapta a la amenaza y la normaliza. Otro psicólogo dice que la gente cree que no hay nada que hacer, pues una golondrina no hace verano, y él habla de la desesperanza. O sea, cuando el ser humano cree o siente que no hay nada que hacer, se paraliza y entonces deja que la situación siga más complicada. Y otra psicóloga está planteando que el desinterés aparente no es apatía, sino un conflicto con su estilo de vida. No logramos aceptar que debemos sacrificar lo que más nos gusta para evitar la devastación. Me gustaría que comentara ese tipo de análisis que hacen los científicos sociales sobre este riesgo. Mira, yo creo que la historia de la humanidad nos ha mostrado que el ser humano se conecta con el entorno desde lo tangible y lo intangible. Yo podría decir que discrepo de algunos de los puntos planteados en ese análisis, porque desde lo tangible el ser humano se conectaba con una divinidad, se conectaba con unas entidades superiores a él cuando él no las comprendía, y conformaba sus cosmovisiones, sus criterios fundamentales sobre la vida, fueran verdaderos exactamente o no. Por ello creó el dios del trueno, el Olimpo, creó unos seres majestuosos que estaban en un entorno un poco más allá. Y siempre, por el contrario, la humanidad desarrolló ese proceso de interacción con el entorno con una dosis de adrenalina muy importante y de temor muy importante, que lo hacían partícipe de ese proceso, porque él era cazador, era recolector, exploraba el entorno, aventuraba, buscaba. Más bien, un factor que sí es complejo y que tiene mucho que ver con nuestra realidad actual es que el ser humano se ha transformado en un ser sedentario. Digamos, tantas disciplinas que se han gestado en el universo en torno a la, pues digamos, a la vida misma, ha hecho que se pierda el criterio de integralidad de las cosas. Al perderse el criterio de integralidad, pues obviamente siempre como que el médico de los ojos dice, si usted tiene un dolor en la rodilla, eso es del, no sé, del traumatólogo. El traumatólogo, si usted tiene un problema en la uña, dice que ese es del podólogo. Y cada uno le tira la pelota a otro. No hay una mirada integral que permite entender que el aleteo de una mariposa es un tsunami en el otro extremo de la ciudad, perdón, del planeta. Entonces, yo creo que lo que se ha sumado son factores como el sedentarismo, la falta de integralidad en la relación con el universo, digamos, el entregarle las responsabilidades esenciales y fundamentales a otros. Tú abres la llave y te sale el agua, o sea que tú ya no tienes conciencia de qué pasa con el agua, sí. No te preocupas. Y el factor que te comentaba desde la perspectiva, digamos, del miedo, cotidiana y constantemente, tú oyes que mataron, que hirieron, que cuidado, y cómo se logra superar
ese nivel de adrenalina y ese miedo con el cine. Tú vas al teatro, a Cine Colombia, donde hay 10 salas, 7 de las salas son 7 películas monstruosas de miedo, de sangre, de violencia, todo lo que tú quieras, y tiene unas colas extraordinarias. Ahí la gente bota toda su adrenalina y luego sale reposadita, supuestamente. O sea que la gente, como ya no tiene la aventura, el entorno, las necesidades de ir en procura de su alimento, no tiene esas necesidades de la casa, pues obviamente encuentra otros mecanismos para suplir esas variables. Entonces el miedo está presente, está latente y se suple con variables complementarias. Pero en realidad es como el cambio climático. Yo por el contrario pienso que si tú miras los más grandes, digamos, factores que están determinando el cambio climático son pues los vehículos, las grandes fábricas, y un 50% está determinado por los elementos de climatización, es decir, por los aires acondicionados, por la calefacción. Y si uno mira dónde está eso, está en X tipos de países, ¿cierto? En Europa, la gran cantidad de vehículos no están realmente acá. O sea que aquí nosotros apenas estamos visibilizando el problema desde una perspectiva muy moderada. Nos está creando efectos también incluso moderados. ¿Por qué? Porque hay todavía una gran cantidad de bosques que suplen la problemática, que no por ejemplo, ayer estaba lloviendo, antes de ayer estaba haciendo sol. Si miramos, todavía permanece con juicio el periodo trimestral de agua y el periodo trimestral de sequía, agua, sequía. O sea que para la gente todavía el problema es una cuestión como al margen, como que no está presente. Correcto. Es un problema esencialmente cultural el que está generando esa aparente apatía. Pero si tú ves la cantidad de dispositivos radiales, televisivos, por todos lados, el fundamento de toda la propaganda es el miedo. No es la prevención, correcto, el cuidado, la atención, la valoración del Pero ahí entorno. yo digo, ¿cómo hacer, Javier y Roberto, para antes? Claro, hace un siglo éramos menos en las ciudades, en el mundo, y había más temas de bosque, de ir al bosque, de hacer los picnic, de admirar la naturaleza, de cuidar los ríos. Ahora, por el mismo crecimiento desbordado de la población y de la tecnología, ¿cómo hacer para compensar el tema? Porque uno diría, los humanos estamos acabando con nuestro hábitat, porque estamos deforestando, estamos contaminando ríos, no tenemos conciencia de lo que es un árbol, de lo que es una planta, de lo que es el bosque. ¿Cómo hacer? Porque la población sigue creciendo, los autos siguen creciendo, la humanidad sigue pidiendo autopistas, calles. ¿Cómo hacer para tener ese equilibrio ambiental? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y si ya, por lo menos en los previos que nosotros teníamos con la alcaldía y el actual alcalde, ¿qué podemos inferir, o si ya estamos participando? ¿Cómo hacer para que una ciudad sea una golondrina de esas y comience a dar cambios? Y Cali puede ser un ejemplo de eso antes de que nos llegue la misma problemática que están viviendo ciudades más grandes, porque los hogares se siguen aumentando, la gente sigue aumentando, los vehículos siguen aumentando y todos pedimos más carreteras, problemas de movilidad, y pedimos más autopistas, más carreteras, que lleguen más fábricas. ¿Cómo hacer para tener ese equilibrio de desarrollo o de tecnología? No sé, yo quisiera decir que, digamos por ejemplo Londres, el 70% del parque automotor en estos momentos es carros eléctricos. Tú oyes al alcalde Petro en Bogotá proponer que los taxis, a partir de ya digamos cuando ya pierden su capacidad de uso, que sean transferidos a carros eléctricos. Y los taxistas entran en conflicto que por qué les van a obligar a ellos a usar carros eléctricos. ¿Por qué en Londres la gente lo asume con tanta facilidad? Alemania, allá ya no se necesita hablar de reciclaje, allá están en la fase de cómo mejorar el uso adecuado de los elementos con los cuales uno convive.
ya las personas no usan tantas bolsas en los supermercados, ya las personas no, todos esos tarritos de yogur, todos esos tarritos de plástico ya no se usan, y la gente es absolutamente consciente y no los consume. Si miramos Seúl, el alcalde de Seúl decide una vía que antes era completamente pavimentada y que era de doble, digamos de 2 puentes, decide derrumbar esa supravenida porque se enteró que por debajo de ella pasaba un río y la transforma en un gran corredor cultural, ambiental y paisajístico. Sí, es decir, ejemplos en este momento, Bilbao, una ciudad que era absolutamente gris, sucia, fea, hoy en día es una ciudad limpia, llena de color, una ciudad inteligente, que presenta una cara y una faceta espectacular de la vida. Yo creo que hay muchísimas cosas por hacer. Guayaquil, aquí nomás, corredor cultural y ambiental que se construyó a pie del río Guayas, definió y conformó un estado de ánimo en toda la población. Yo pienso que es un problema de voluntad política, una cosa así simple. Todos sabemos que hay un problema de reforestación, hagámosle, reforestemos, pero se ponen a darle 50.000 vueltas burocráticas y un montón de enredos gigantes y no terminan reforestando. Sabemos que el río está mal, arreglémoslo. Sabemos que seamos ejecutivos. Mira, por ejemplo, Portland, una de las ciudades que ha demostrado que el sistema de manejo de drenaje de aguas es basado en un sistema similarísimo al que tenemos aquí en Cali: Pradito, andén, antejardín, y crean toda una estructura para que las aguas lluvia tengan una razón de ser, sean absorbidas de manera juiciosa y no contaminadas con agua servida. El problema, exactamente, y no se transforman en flujos incontrolables. Los canales son organizados de manera que tengan un sistema de drenaje. Aquí nuestros canales son de puro cemento, o deciden, no, pues como eso ya es un problema, entuban y meten los canales entre tubos, que eso devuelve una bomba, pues lo más peligroso que hay. Entonces, es una cuestión de voluntad política. Yo siento que el alcalde de Montería dijo, no, este río se nos está dañando, arreglémoslo desde arriba hasta que nos pase por el frente. Y el río, si no, hoy en día uno lo ve como un espectáculo. Y así. Es cierto. Antes Montería era una ciudad que estaba de espaldas al río y ahora está de frente al río. Roberto. Sí, estoy muy de acuerdo con Jahuira. Esos son unos elementos que en realidad vienen desde años atrás, pero que en realidad el hombre, pues, por su estructura ya en este momento de industrialización y todo lo que implica el desarrollo, es lo que ha cambiado en realidad. Por ejemplo, en este momento, como un ejemplo, ¿por qué hay ya muchos países, hay reportes de muchos países del Asia, de Europa especialmente, que están en unos planes de reforestación, de siembras, pero masivas? Por ejemplo, allá en China hay un plan de 5 millones de árboles que empezó hace como 3 o 4 años. Se está haciendo. Ellos ya son... ¿Y con quiénes lo hacen? La siembra y todo esto, con la comunidad, participación de la gente. Pero aquí vemos que el DASMA dice, vamos a plantar 1.000 árboles, y salen las noticias, y 1.000 árboles, y entiendo que los plantan, los pueden hasta plantar, no sé si 1.000, pero al año no hay 1.000 árboles. De esos 1.000 árboles, el 90% se perdió porque no le hacen mantenimiento, no lo cuidan en el primer año. Lógico, las protecciones, por ahí pasó la bicicleta, pasó la vaca, pasó el caballo. Entonces, aquí parece que el tema de la reforestación se utilizara como un medio político de contratación y desperdiciar recursos. Ahora que llega un empresario a la alcaldía y que estuvimos en unos desayunos con el actual alcalde Armitage, que me decía Jahuira que lo habían llamado de pronto un tema de empalme. ¿Qué le podemos aportar? ¿Cómo podemos ayudar? Centrémonos en Cali estos últimos minutos. ¿Cómo podemos poner Cali nuestra granita de arena para volvernos un ejemplo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que pedirle o ayudarle al actual alcalde de Cali, que es un empresario, un ejecutor? Aquí ya viene alguien que no ha sido político. O sea, ya montamos en la alcaldía un ejecutor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que aconsejarle a ese ejecutor para que comience a resolver los problemas, a poner la semilla de esta ciudad? Si tú alguna vez caminaste por
la vía que lleva, digamos, de la zona de Bellavista hacia Cristo Rey, y luego avanzaste hacia Pichindé, pasando por Yanaconas. Tú veías que allí en un lugar que se llama Venteadero había una torre gigantesca de madera y al pie una casita. Ese personaje que estaba allí era el guardabosques. Era un personaje que se subía a semejante torre y tenía una visual gigantesca sobre el cauce del río Cali que venía desde Pichindé y el que venía desde Felidia. Y yo, haciendo pues una parodia, diría, si él veía desde lejos que había como un fueguito, él se bajaba con una ramita y la apagaba, ¿cierto? Pero ahorita no tenemos quien vigile los bosques. Esa es una variable. Otra variable es que si tú miras la cuenca, en la parte alta le pertenece al ministerio, ¿cierto? O sea que a Parques, cuando es un pedazo. El otro pedazo de la cuenca alta le corresponde a la CDC y la cuenca baja al DAGMA. Si cada uno es un fortín político de una persona distinta, para que haya una interacción entre las tres, pues es un gravísimo, pues una demora extraordinaria. Entonces, lo que invitamos nosotros a Armitage es que se recuperen ciertos factores. Por ejemplo, en 1970 cada cuenca era un corregimiento. La cuenca Meléndez tenía el corregimiento Meléndez, Lilí, corregimiento Lilí, Pance, corregimiento Pance, Cañaveralejo, corregimiento Cañaveralejo. Por consiguiente, el corregidor y la autoridad que está tomando, digamos, criterios sobre la problemática del entorno está presente. Hoy en día, por ejemplo, si tú vas a la cuenca del río Cañaveralejo, te encuentras con que la mitad pertenece al corregimiento de los Andes, cuyo corregidor está en Pichindé, y la otra mitad pertenece al corregimiento de la Buitrera. Por consiguiente, el corregidor está por allá en Meléndez. Por consiguiente, cualquier problemática que suscite una atención urgente en ese cauce, no hay quien la atienda. Entonces, la invitación a Armitage es que la cuenca sea comprendida como un todo, no como partes. Esa es una variable. La otra variable, que en la cabecera de los ríos, allá arriba donde están, incluso hay escuelitas, ahí nosotros hicimos un tránsito por todas las cabeceras de los 6 ríos fundamentales de Cali, y allá en la parte alta hay pueblitos, hay escuelitas, hay gente que le duele la problemática, pero que necesita supervivencia. Entonces necesita una atención municipal, necesita que haya una permanente y juiciosa mirada a su problemática. Por consiguiente, deberían haber acuerdos recíprocos. Ahí es donde nace un proyecto que crea el DAGMA con el respaldo de muchos, que se llama el Fondo del Agua. El Fondo del Agua debería atender de manera especial a todos los campesinos que habitan, pidiéndoles que ellos, por reforestar, ya no talen el bosque. Que además eso es una experiencia que ya en países europeos existe hace mucho tiempo, y es que al campesino le paga el Estado un valor determinado por cuidar el bosque, por cuidar el entorno, el paisaje. Entonces el campesino no tiene necesidad de ponerse a sembrar coca, ni amapola, ni a deforestar, porque sabe que por solo cuidar el tema de minería, el entorno, también, exactamente, recibe su chequecito mensual. Aquí nomás, al pie, en Costa Rica, los acuerdos recíprocos son una realidad total. Entonces el campesino se hace un avalúo juicioso de cuál es su gasto, su ingreso, en fin, y sobre esa base se le aporta a él un estado vital fundamental que le garantice no tener la necesidad de dañar, sino por el contrario, de proteger. Bueno, como esto es un tema que intenta hacer pedagogía para que todos entendamos la importancia de cuidar el agua, de cuidar el planeta, y no, como dice Yahuira, solamente dedicarnos a tener miedo de lo que va a pasar, si viene el fin del mundo, se nos cayó la montaña encima, etcétera. Hay un tema que hoy está en las páginas internacionales, y es la posición del candidato demócrata Bernie Sanders en Estados Unidos, que en recientes días, el sábado pasado, fue ridiculizado por responder durante un debate que el peor enemigo de la seguridad de su país era el cambio climático y no el terrorismo. Él dijo eso: el peor enemigo que tiene Estados Unidos es el cambio climático, no el terrorismo. Las críticas se dieron cuando aún estaban frescas las imágenes de los ataques de ISIS en París, y muchos consideraron que su respuesta indicaba que ese senador no tenía los pies en la tierra.
Pero todo cambió en los días siguientes cuando Sanders explicó su posición y dijo textualmente lo siguiente: el aumento de sequías, inundaciones y otros fenómenos extremos producto del cambio climático implicarán más luchas de la gente por la tierra y por los recursos naturales limitados. O sea, que en medio de esa inestabilidad política, la gente estará más susceptible a escuchar los mensajes incendiarios de Al Qaeda e ISIS. Eso lo dijo un político en Estados Unidos. Extrapolemos eso a esta realidad. Si nosotros no cuidamos y no nos embarcamos en un proyecto de conservación, cada día va a haber más gente arañando la tierra para arrancarle un pedazo, y en medio de esa hambruna y de esa desesperación será caldo de cultivo fresco para que cualquiera inescrupuloso o bandido lo llame: venga, vénguese, acabe hasta con el niño de la perra, vuélvase narcotraficante, vuélvase matón, vuélvase sicario. Y entonces veamos cómo el cambio climático o estos estragos de no cuidar el entorno natural terminan potenciando la violencia cotidiana a la que tanto miedo le tenemos todos. Eso es pues yo lo considero, yo estoy muy de acuerdo en este punto. Nosotros tenemos que llegar, pues, todos, y hay conciencia ya, hay mucha conciencia. Yo tengo aquí precisamente un artículo que es de marzo del año pasado, en El Tiempo, titulado La agonía de los 7 ríos de Cali. El título, que yo creo que Javiera conoció el artículo. Bueno, es un análisis, allí es un informe que presenta el personero de Cali sobre la problemática. Es un informe, él simplemente hizo el informe, pero presentó la situación no sé si al señor alcalde o a quienes, pero está el documento de personería, en el cual hace un análisis completo de la situación de los 7 ríos, incluyendo el río Cauca, que es nuestro río, pues, que pasa por un lado, pero que a veces no se quiere mirar, porque eso no es de nosotros, que eso viene de otro lado. Bueno, pero es eso, habla y dice, analiza completamente. Allí está el informe, yo les puedo pasar, copiar de nuevo, pues se los hago llegar. Y allí está. ¿Y qué? Allí hay entrevistas. En el informe son con entrevistas a la comunidad de los 7 ríos. Ahí está, con nombres propios, los campesinos y los presidentes de juntas de acción comunal, donde cada uno manifiesta. Y mire que las conclusiones de cada uno y de zonas diferentes son casi similares. Y uno de los puntos básicos que siempre mencionan como problema, la deforestación. Grave. O sea, ellos sienten que su agua se está acabando y que el poquito de agua que te tiene se contamina, se está destruyendo ya por acción también de lo mismo, ignorancia o falta de racionalidad de la gente, de la comunidad, o no entienden. Bueno, pero existen, esos son los 2 graves problemas. Entonces, el agua en volumen que nos está acabando, y además la que hay contaminada con todos los efectos que ya conocemos. Bueno, pero entonces yo lo que quiero resaltar ese punto es que allí hablan personajes de cada una de las cuencas, manifiestan eso, están de acuerdo y entienden perfectamente, y hablan de los pajaritos y hablan de las lagartijas y que eran sus zonas hace 20 años, 30 años, y que hoy solamente se ven aguas amarillas, turbias. Entonces, mire, yo creo que es más razón para eso. Entonces, esa es la situación. Yo quiero ya decir además que ¿qué es el árbol en el sentido de por qué el árbol? Pero resulta que el cambio climático, que es precisamente todo un efecto de una serie de puntos, entre las cuales la deforestación es la peor, la más grave. ¿Por qué existen los proyectos RED? Si ustedes de pronto han oído un poco sobre los proyectos RED,
Proyecto Red es un proyecto internacional de todos estos países que se van a reunir ahora y eso ya ha hecho reuniones anteriores. ¿Qué dice? El Proyecto Red es básicamente evitar la deforestación, evitar en el mundo. Por eso se han creado entonces ese programa. ¿Y qué es lo que se está haciendo hoy con todas las comunidades aquí en Colombia, con las comunidades indígenas allá en el Amazonas y aquí en proyectos aquí, este mismo Proyecto Red aplicado en cada región? Es porque el árbol, uno de las funciones del árbol es la absorción del CO2. Mira, si eso se entendiera, ¿qué significa absorber el CO2? Es precisamente evitar, por lo menos absorbe gran parte y se evita la contaminación. Bueno, pero para poder lograr ese tipo de iniciativas de reforestación hay que tomar medidas, porque hasta allí, digámoslo, la justificación ambiental de por qué es importante, pero ¿cómo hacemos para que eso se vuelva una realidad? A mí se me ocurre preguntarle a usted, que es educador, Jahuira, ¿podría pensarse, y seguramente que es una medida dirigista, que desde el mismo Ministerio de Educación, pensando yo en que estos son temas culturales de amplio espectro, generacionales, que desde el mismo Ministerio de Educación se obligara a los colegios, tanto públicos como privados, así como hay un pensum, que matemáticas tantas horas, que inglés tantas horas, que biología tantas horas, existiera o la obligatoriedad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje curricular del estudiante a una, no sé si cátedra o en todo caso un espacio académico de reforestación o medio ambiente, donde cada colegio se comprometa a involucrar a sus estudiantes en un proyecto específico de reforestación o de cuidado de aguas como un indicador de calidad para su acreditación. Y antes de que Jahuira responda, le digo, y además yo quedo desconcertado cuando escucho a uno de los ministros, no sé si el de Hacienda o de Minas, diciendo, no, es que por favor, bañen en 30 segundos. Seguro. O sea, son medidas tontas. Le está diciendo a la gente, o sea, están buscando, digamos, el problema arriba abajo y no arriba arriba. Sí. Porque el tema es de educación, de cultural, de una responsabilidad social de cada colegio al nivel de su entorno, de cada empresa a nivel de su entorno, del tema educativo, y lo que salen a decir es, no, vea, trate ahora no de bañarse en 3 minutos y no en 30 segundos. Mira, lo que acabas de comentar es algo que está ya hace mucho tiempo en todos los colegios. Forma parte de la estructura escolar, desde el pensum, desde la cátedra cotidiana, pero no se implementa de manera adecuada. ¿Por qué? Porque son cosas que llegan como traídas y puestas, y no hay un proceso de construcción de esa dinámica que garantice que la gente se apersone de esa variable. Un ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el Colegio Ideas, desde su origen, desde su nacimiento, creamos un documento que le llamábamos el Manual de Acuerdos y Compromisos, que se transformó en un documento que llamamos Manual de Convivencia. Era un documento que implicaba la participación de toda la comunidad en la toma de decisiones, en la búsqueda de alternativas. Ese documento y esa propuesta se proyectó a nivel nacional a través de la Ley 115 de 1994. Hoy en día todos los colegios de Colombia tienen manual de convivencia, pero simplemente lo hacen es porque les toca tener un manual de convivencia. Solo cogieron el mismo reglamento interno antiguo de premios y castigos, le cambiaron el nombre y le pusieron manual de convivencia. Por consiguiente, no hubo el paso que garantizara una dinámica de sensibilización, de aproximación a la problemática verdadera. Si tú miras, desde hace más de 25 años está en boga en Colombia los proyectos ambientales escolares, que son una asignatura, como tú dices, que exige que todos los colegios públicos y privados de Colombia estén accediendo a una dinámica de proyectos escolares ambientales. Pero resulta que por ahí termina siendo el profesorcito chévere del colegio al que le ponen a recoger basurita, y él con unos niños hacen un programita de reciclaje y eso interpretan como educación ambiental. Eso no es educación ambiental.
Educación ambiental hemos entendido nosotros de manera muy clara que es una ecología del alma. Es hacer algo que implique una cultura verdadera y profunda de interpretación de nuestra realidad en todo el sentido de la palabra, en mi respeto hacia ti, en mi gratitud, en mi mirada amable hacia el otro, en entender el entorno de una manera cálida y donde digamos, el afecto por las cosas que nos rodean sea verdadero. Pero eso lo tienen los niños desde que nacen. Desde que tú ves un bebé en su más tierna edad y es un ser absolutamente investigador, aventurero, explorador, cálido, lleno de ganas, con unas cualidades auditivas, perceptuales extraordinarias. ¿En qué momento la escuela, esa mala escuela equivocada, lo sienta en un pupitre, lo amarra y lo pone a repetir, ¿sí? A hacer pues un tipo de formación que no le significa? Entonces el problema también tiene que ver con eso. No es que necesitamos educación, sino también qué clase de educación se requiere para que nuestras poblaciones puedan entender de manera juiciosa el cambio. Entonces, sí, efectivamente hay variables, pero esas variables deben estar implícitas en los proyectos educativos institucionales. En la misma filosofía de las instituciones, todas las asignaturas, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales, todas deben estar transversalizadas por la educación ambiental. ¿Por qué? Porque la educación ambiental garantiza una papaya partida en dos, es un medio, pero ¿qué es lo que determina que exista la papaya? Mi relación con la tierra, mi adecuada relación con las cosas. Si yo voy a hacer una ensaladita de frutas, estoy haciendo teoría de conjuntos, pero cada una de esas fruticas que hacen la teoría de conjuntos está determinada por mi relación con el entorno. Entonces es una suma de variables que son las que determinan que el comportamiento humano esté en equilibrio dinámico. Si tú miras, por ejemplo, cuando a mí me dicen, no, pero es que ya las personas no se quieren reunir y que las personas están muy aisladas y que el sistema las ha marginado. Tú te vas a un centro comercial cualquiera, al que quieras, y eso está lleno de gente. Lo que habría que hacer es cambiarles ese paseo, ya no ir solo al centro comercial, sino tomarse los parques, tomarse las calles del arte, la calle de las flores, la calle, de la artesanía, como en Europa. En Europa prácticamente no existen centros comerciales. Entonces la gente no está encerrada en un mall que necesita estar súper climatizado, sino que está en la calle, está compartiendo su espacio. Eso le daría carácter a los parques, eso le daría carácter a ese corredor cultural entre parque y parque, porque los arbolitos volverían a tener una razón de ser en los frentes de las casas. Entonces la problemática es una problemática fundamentalmente de talante cultural, de voluntad política, y que de alguna manera aquellos que tengan la autoridad o el poder cada día se alimenten, se cualifiquen para tener una más profunda, interacción con la vida. El tiempo lamentablemente no nos deja seguir en este interesante tema, pero estos son temas que con frecuencia tenemos que seguir tratando en este programa, porque estamos convencidos que el medio ambiente de nuestro entorno más próximo, que es el entorno de la localidad, es responsabilidad de todos. Esto no es un problema del alcalde, esto no es un problema del secretario de Educación, o el secretario de Infraestructura, o el secretario de Medio Ambiente, no. Este es un problema de ellos y de nosotros, suyo y mío, todos nosotros. Es un problema, es un desafío para los educadores, porque un educador que al niño le comience a inducir su cuidado, su cariño, su cercanía con el entorno natural, está allí proyectando un adulto que va a ser cuidadoso y que va a ser respetuoso con ese entorno natural. Si nosotros jugábamos con el agua cuando éramos niños porque nadie nos decía que el agua era agotable, porque nadie nos decía que había que cuidarla, pues ahora hay que enseñarle al niño no solo que el agua es agotable, sino que el agua es valiosa y que por lo tanto hay que cuidarla para que ella permanezca como fluido vital para todos. Yo quisiera cerrar con 3 elementos que Jahuira propuso a partir de lo que discutíamos con Roberto Quiroga inicialmente. La primera es que hay que volver a recuperar el cuidabosque, el guardabosque. Es decir, en cada uno de los corregimientos debiéramos de tener esa torre con un mirador allá a 15, 20 metros de altura, donde esa persona
por turnos 24 horas, y eso es una forma de dar trabajo productivo, esté atenta a qué está pasando en el entorno. Si eso lo tuviéramos, no habríamos tenido que esperar los 4 años del alcalde Guerrero, porque lamentablemente ocurrió en su gobierno, para que al final de su gobierno se tomaran las medidas para volver a desembotellar el río Cali, que se lo habían robado impunemente hace 3 años, y nadie del gobierno, nadie del sector periodístico se había dado por enterado. Apenas ahora que se hizo bulla, se pudo en 3 meses desatacar el río que lo habían robado 3 años. Si hubiéramos tenido los miradores, posiblemente esto había sido avisado con más anterioridad y habíamos podido actuar más rápidamente. Segundo, es darle, como dice Jahuira, si ahora se está creando el Fondo para el Agua, una de las tareas fundamentales de ese Fondo para el Agua es tener familias cuidadoras en esos entornos de los ríos, pero pagándoles. No es haciéndoles el discurso barato, politiquero, populista, de que a ver, vaya y cuide, que allá lo dejamos que esté. Sí, pero ¿y cómo come? Pues hay que pagarle para que cuide, para que tenga amor por que el agua, que los árboles, que la fauna y la flora estén debidamente conservadas, que se evite la minería, tanto la legal como la ilegal, porque ambas son igual de desastrosas. Entonces, esa es la segunda medida. Y la tercera medida, hay que hacer un llamado a la Secretaría de Educación, a la nueva Secretaria de Educación de Cali. Qué bueno sería que ella se siente con Jahuira, con Roberto Quiroga, con todas estas personas expertas, para que monten un proyecto piloto y pionero en Colombia, de todos los colegios de Cali, todos, absolutamente todos, públicos y privados, se dediquen a trabajar y a cuidar con los estudiantes zonas específicas de las cuencas, de los ríos. Es una manera de volcar la comunidad a través de los niños y de los jóvenes, porque un niño jalándome a mí el pantalón, papá, mire, vamos allá que tenemos que ir a sembrar los arbolitos, papá, mire, vamos allá que hay que ir a deshiervar, papá, mire, hay que ir a recoger esas basuras, papá, mire, hay que limpiar esos canales de aguas. Esos niños se vuelven el gran detonante que la comunidad requiere para que esto no siga siendo visto como un problema del gobierno. Es un problema de todos, suyo y mío. El agua y el cambio climático, el cuidado de los árboles son parte de nuestra vida. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía con sentido social. Daylight come and me don't want to go home.